y vamos a ir a Apocalipsis 1, un texto que quiero que tengamos en mente durante todo el tiempo que estemos leyendo y meditando ahora la palabra. Y en el versículo 5, en la segunda parte, dice así: al que nos amó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y nos conviene recordar una y otra vez la admirable obra de salvación que nuestro Señor ha hecho a nuestro favor. Y al pagar el castigo por el pecado, que ese castigo que nos correspondía sufrir a nosotros. Y como tenemos muy cerquita que hemos estado celebrando la Semana Santa, y supongo que en nuestros corazones, pues en la Iglesia también son cosas que se suelen recordar, y aún estamos en lo que algunos llaman tiempo de Pascua, ¿verdad? Que recordamos la resurrección de Jesús. Pues es bueno, pensé que era buen momento para meditar con vosotros este tema. Y es que cuanto más comprendemos el inmensurable amor de nuestro Señor, y en concreto de la Trinidad, porque en el sacrificio de Jesús está identificada toda la Trinidad: el Padre que entregó al Hijo, el Hijo que se entregó al Espíritu Santo, que estaba ahí en Cristo. Y pues cuando entendemos todo ese sacrificio que fue para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, más entendemos que nuestro Señor es digno de que le entreguemos toda nuestra vida, de que nos consagremos a Él, de que perdamos nuestra vida, como habla en el Evangelio, para que la vivamos para Él. Él es digno de que nuestra vida sea para Él a fin de agradarle, de obedecerle, de servirle, pero no solo pues, servirle en la iglesia, pero con toda nuestra vida, con todo lo que hacemos a lo largo del día. Él es digno de que le amemos como es el primer mandamiento, con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, todas nuestras fuerzas. Él es digno de que lo glorifiquemos, Él es digno de que le demos gratitud, alabanza, adoración y también, como hemos oído, siempre. Asimismo, pues por medio de la obra de salvadora de nuestro Señor, y si la vamos meditando en la Biblia, pues vemos que nos muestra un ejemplo de un camino que nosotros podemos imitar, un sentir que nosotros también tenemos que albergar en nuestro interior. Un ejemplo que habla, el Señor Jesús habla de una humillación voluntaria, habla de obediencia, de morir a sí mismo, de tener un corazón de siervo, de confiar y depender del Padre. Así que hoy vamos a meditar versículos y textos en este sentido de la obra del Señor por nosotros, pero todo lo que meditemos en la palabra, viendo la obra de salvación de Jesús y su ejemplo, nos está brindando a nosotros qué camino debemos seguir. Es lo que el Señor Jesús nos muestra, así que nos conviene meditar en ello por las Escrituras y hoy también aprovechar la palabra de Dios para reflexionar en ello y para albergarlo en nuestro corazón y decir: Señor, dame a mí también, ayúdame que pueda tener ese grato olor a Cristo, porque mi carácter cada vez se asemeja más al tuyo. El primer punto de lo que quiero que compartamos y que meditemos es el alto precio de nuestra salvación. Y es que era necesario que hubiera una muerte con derramamiento de sangre para que nosotros fuésemos salvos. En Apocalipsis acabamos de leer, ¿no?, que Jesucristo nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué con su sangre? Bueno, ya lo sabéis, eso podemos estar recordando cosas, pero ¿por qué? Bueno, pues porque Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios y holocaustos de animales, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero toda la humanidad, toda la creación, ahora mismo, cuando Dios le dijo que entregara a su hijo, le dijo, pero no hay, y le decía a Isaac que ¿dónde está el cordero? Abraham decía: Dios se cordera de cordero, ese cordero es Cristo. El sacrificio perfecto dispuesto por Dios desde el principio.
el Cordero Santo y Perfecto del que hablaba Juan el Bautista, y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que fue inmolado, como habla también en Apocalipsis, es decir, muerto en sacrificio, y dice en Apocalipsis que fue desde el principio del mundo. Así que Jesucristo pagó el altísimo precio de entregarse a sí mismo para derramar su sangre en una muerte en la cual fue derramada, ¿no?, esa sangre para perdón de nuestros pecados. Y su sangre fue derramada en una de las torturas más humillantes y crueles que ha habido en la historia, que es la crucifixión. El objetivo de la crucifixión era causar la máxima vergüenza y tortura de la víctima. En ella, la desnudez del cuerpo solía ser expuesta públicamente, y de Jesucristo se dice que le quitaron las ropas y luego entre ellos los soldados se las repartieron. Y la lenta muerte agónica del reo, que en Jesús fueron unas horas, que podía durar hasta 4 días, se convertía en un espectáculo público. Normalmente esa muerte estaba reservada para esclavos, para los extranjeros, para los rebeldes y para los culpables de los crímenes más viles. Así que entendemos lo injusto que fue que Jesús fuese allí crucificado. Y esta muerte es la que Jesús, el justo, padeció por nosotros, los injustos, para llevar el castigo que debíamos haber sufrido nosotros por nuestros pecados. Así que ahí tendríamos en la cruz que estaba Cristo, tendríamos que haber estado nosotros. En esa tú y yo, en esa muerte tan humillante, era la que tú y yo merecíamos. Y nos está haciendo ver ese tipo de muerte que Dios estableció para su Hijo, para que pudieran ser pagados los pecados. Nos hace entender y nos muestra, un poquito, porque nos cuesta mucho, ¿no? Creo que en una canción también decíamos algo así, ¿no? Cuánto nos cuesta entender estas cosas del amor de Dios. Nos hace ver cuán aborrecible es a los ojos de Dios el pecado, que a veces muy alegremente decimos, bueno, no importa que desobedezca a Dios en esto, bueno, no importa que en esto peque. Sin embargo, viendo el castigo que Jesús pagó, entendemos cuánto aborrece el Señor el pecado, cuán desagradable es a sus ojos. Y por otro lado, que cuán inmesurable es el amor de nuestro Señor al entregarse por la humanidad, Él en tu lugar y en el mío, por nosotros pecadores. Como vivimos en tiempos que esta práctica no existe, pues nos resulta difícil entender en toda su dimensión la extrema dureza de esta mortal tortura, y es posible también que nos cueste mucho entender la inmensurable grandeza del amor de nuestro Señor al ocupar nuestro lugar en semejante muerte. Así que necesitamos rogar a Dios que en su misericordia nos revele en nuestro corazón cada vez más esta obra salvadora, para que entendamos cuán grande ha sido el precio que ha pagado para nuestro perdón, y para que al saberlo nos rindamos a Él, que es lo que hemos estado cantando, ante Él en entrega, obediencia, gratitud, alabanza, adoración. La intención de mi corazón al compartir esta palabra con vosotros será que nos rindamos en la adoración al Señor, que le entreguemos toda nuestra vida para obedecerle, que no nos cueste cumplir los mandamientos de Dios, sino que entendamos: ha sido tan grande tu perdón sobre mí, Señor. Es tan grande tu perdón sobre mí, que no puedo más que darte mi vida y decirte: aquí, Señor, mi vida es para ti, para que todo lo que haga las 24 horas del día sea para tu servicio, que en mí haya un olor fragante a Cristo, que vengas a mi vida, al huerto, como habla en Cantares, de mi vida, y comas, puedas hallar de tu dulce, comer de su dulce fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. Que meditar en estas cosas nos lleve a glorificar a Dios con todo nuestro ser, a darle gratitud, a amarle, a darle honra y gloria y alabanza, ¿verdad? Él es digno de nuestra adoración.
el plan de salvación que el Señor había hecho con nosotros lo había dispuesto desde el principio. Lo hemos leído antes en un texto de Apocalipsis, pero vamos a verlo de otra manera. Dice así, ahí habla de cómo Dios ya se lo prometió a los primeros padres, a Adán y Eva. Y en Génesis 3:15 dice de la siguiente manera. Les dice, después de que ya habían pecado Adán y Eva, el Señor les habla algo que es como un pequeño resumen del Evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es un sinónimo, lo mismo que talón, calcañar es talón. En este texto Dios mismo está profetizando que la simiente de la mujer, esto es el Mesías, y habla de la mujer, entonces da a entender que es de una virgen, no habla de simiente de hombre, habla de simiente de la mujer. Así que está hablando de María mismo desde el principio. Dice que heriría a la serpiente, es decir, la serpiente antigua, Satanás, en la cabeza, que significa que de una herida en la cabeza es mortal, ¿verdad?, de necesidad. Así que le derrotaría, le vencería, destruyendo su poder y señorío del cual se había apoderado, haciendo caer a Adán y Eva en pecado, tentándoles, destruyendo ese poder y señorío que tenía sobre la humanidad. Y dice que Satanás heriría al Mesías en el talón, lo cual nos habla de su padecimiento y muerte, y algunos comentaristas pues dicen también que puede reflejarse en los sufrimientos también que la Iglesia tiene que padecer por el Señor. Pero además es posible que estas palabras de que le heriría en el talón estén profetizando literalmente la cruz de Cristo. Y es que cuando vemos las figuras y los cuadros que la Iglesia Católica, ¿no?, por medio de los cuales se ha reflejado al Cristo, se ha representado al Cristo crucificado, pues suele mostrar que hay un clavo que atraviesa los pies, pero por el empeine, ¿verdad?, de los pies. Y lo cierto es que no se sabe si realmente Jesús fue crucificado de esa manera, cuando le clavaron en la cruz, porque los romanos empleaban diferentes formas para crucificar. Pero hay un dato arqueológico muy interesante, y es que en los pocos restos humanos que se han encontrado con evidencias de haber sido crucificados, pues porque luego tenían la costumbre de quitarles los clavos, que los usaban como amuletos. Así que es difícil encontrar a alguien que digas un resto humano, un esqueleto, que digas, bueno, era de crucificado porque tenía un clavo, pues era un poco difícil. Pero se ha encontrado un esqueleto, de varios, pero uno en concreto, de un hombre de hace unos 2000 años, que se halló en Jerusalén, y en él hay evidencias de que fue crucificado, pero lo curioso es que el clavo está atravesando el talón. Y hemos leído antes, ¿no?, que ella te herirá en el calcañar, en la serpiente, en el Satanás, en el talón. Así que si a Jesús también le crucificaron de esta manera, poniéndole el clavo en el talón y no como se ha representado, ¿verdad? Las palabras de Génesis no solo tendrían un significado simbólico de que de alguna manera hirió, pero en una parte que no era mortal. El diablo tuvo poder sobre Jesucristo, pero resucitó, así que meramente su poder fue para herirle un poco, ¿no?, en el talón. Pero si no solo tienen un significado simbólico, en el sentido que acabamos de ver, sino también puede ser que describan con exactitud desde el principio de la humanidad de qué manera iba a morir el Salvador, el que sería la simiente de la mujer, el Cristo, con sus pies clavados, lo cual hablaba de una tortura, hablaba de la cruz ya desde el principio de la humanidad. Así que si fuera así, pues desde la caída el Señor ya estaba revelando que Dios salvaría a la humanidad por medio de un precio muy alto, que era la muerte de nuestro Señor por tortura en la cruz. Y curioso, a nuestra mente increíble,
acababan de pecar y Dios y les castigó el Señor y les dijo cuál era el castigo, pero a la vez su infinito amor se estaba mostrando ahí, porque a esos que acababan de pecar contra Dios mismo, dudando de Él, desobedeciéndole, etcétera, etcétera, porque su pecado implicaba muchas cosas, a esos mismos ya les estaba manifestando su amor, que se materializó en el sacrificio de Jesucristo. Esto habla Pablo en Romanos 5, en el versículo 8, nos lo dice a nosotros, pero se estaba cumpliendo ya con Adán y Eva. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que aquellos dos primeros pecadores, Dios ya les estaba hablando del sacrificio de Cristo. Qué grande es el amor de nuestro Señor. A Él sea la gloria. El segundo punto en el que quiero que nos centremos es la humillación voluntaria de nuestro Dios y salvación. De esta habla en Filipenses 2, que es un texto que quiero que tengamos en el corazón. Desde el principio de este texto, en el versículo 5, pues nos dice que nos invita a que lo que va a describir que hubo en Cristo, en Jesús, esté también en nuestros corazones. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Es decir, que no usó de su derecho de ser tratado como Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Como hemos leído desde que el ser humano pecó, Dios le prometió salvación, y esta salvación siguió siendo manifestada. De esta salvación siguieron hablando los profetas y especificando más cómo iba a ser. Así que hay un texto interesantísimo que está al final de un versículo medio escondido en Isaías 35 y acaba el versículo 4 diciendo: Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. ¡Qué promesa magnífica! Y es que Dios no había determinado enviar para salvarnos, pues por ejemplo, a sus poderosos ejércitos celestiales, sino que había determinado que Él mismo iba a ser quien vendría para cargarse de nuestra salvación. ¿Y salvación de qué? Muchas veces pedimos socorro al Señor: sálvame, ayúdame en esto, y sin duda nos va a ayudar, nos va a salvar. Pero la principal salvación es aquella de la que habla el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, cuando dice que Él va a ser quien nos salve de nuestros pecados, quien nos salve de aquello en lo que cayeron los primeros padres y de lo que el Señor, según cayeron, quiso librarles del pecado. Pero no envió a sus ejércitos, sino que vino Él mismo, Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora, podía haber venido el Dios Todopoderoso a rescatarnos del poder de nuestros enemigos, es decir, del pecado, del diablo, del reino de las tinieblas, porque también de esto nos rescató, como lo que Él era, el Rey de Gloria, Yahvé el fuerte y valiente, Yahvé de los ejércitos, el poderoso en batalla, y como habla en el Salmo 24, el héroe, el guerrero, no emplea exactamente esas palabras. En hebreo habla de Igor, que igual algunos habéis oído ese término que significa el héroe guerrero, pero no vino así. No lo hizo de esa manera. Así vendrá en su segunda venida. Eligió entrar en el mundo humillado como hombre, como hemos leído, ¿verdad? En Filipenses. De modo que aquella simiente de la mujer, Jesús el Mesías, era Dios mismo en la tierra, pero con un cuerpo semejante al nuestro. De este momento de la entrada de Jesús, el Mesías en la tierra, habla proféticamente en el Salmo 40, que también es citado en Hebreos 10. Vamos a empezar leyéndolo en Hebreos 10. Y ahí está transmitiéndonos las palabras que en la eternidad el Hijo le dijo al Padre. Y empieza en Hebreos 10 diciendo: por lo cual, entrando el Hijo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, porque aquellos sacrificios de corderos y animales que se ofrecían en holocausto, su sangre
Dios permitió que por un tiempo fuera la manera en la que recibía perdón el pueblo de Israel, pero no era suficiente, no era lo que el Señor quería. Así que lo que él quería era el sacrificio perfecto de su Hijo. Tenía que ser un cordero absolutamente perfecto. Así que dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y te imaginas el cuerpo de Jesús que Dios lo preparó para que fuera luego un cordero entregado. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, no que era lo que Dios había pedido, pero realmente la humanidad esperaba el sacrificio de Cristo. Entonces dije, y aquí está el Cristo hablando, ofreciéndose al Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Y en el Salmo 40 añade en el versículo 8, porque es este mismo texto, pero añade, el hacer tu voluntad, Dios mío, con palabras del Señor Jesús, con el Hijo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que vemos qué hermoso, ¿no? Como el Señor, y recordamos como Getsemaní decía, Señor, pasa en mí esta copa si puede ser, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y para nosotros, pues, es que todo lo que vamos a estar mencionando, qué ejemplo, ¿no? Que digamos al Padre, Señor, que no se haga mi voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón porque la medito cada día y quiero vivirla. Así pues, voluntariamente, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se presentó ante el Padre para llevar a cabo su plan. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Para ello el Padre le preparó un cuerpo humano que después sería ofrecido en sacrificio como Cordero perfecto. Nuestro Salvador Jesús escogió voluntariamente, como hemos leído en Filipenses, humillarse a sí mismo hasta lo más bajo posible y venir así al mundo humillado, sin parecer ni hermosura, como dice en Isaías, despojado de su gloria, como siervo, como habla también en Isaías, el siervo de Yahvé, hecho semejante a los hombres, alguien que no había venido para ser servido, sino para servir, que enseñanza para nosotros también. Y el Señor Jesús se despojó, que habla de que se vació a sí mismo, se humilló a sí mismo voluntariamente al someterse al Padre y obedecerle, hacerse obediente a Él, aún para morir crucificado. Todo esto se tradujo en una dependencia que tenía Jesús del Padre durante todo su ministerio, porque él decía que no hago mis palabras, hago las que del Padre, no hago mis obras, hago las obras que el Padre me ha puesto, ¿verdad? Y especialmente esa dependencia del Padre, de una manera particular, estuvo en el tiempo de su pasión y se manifestó también de una manera especial en el momento, en la forma en cómo se produjo la resurrección. Porque se puede decir Cristo resucitó y hay textos que dicen así, Cristo resucitó, pero hay otros muchos que dicen que fue el Padre el que resucitó, el que levantó de los muertos a Cristo. Por ejemplo, en Gálatas 1:1, también entremetido, entre otras cosas, dice la palabra de Dios, Dios el Padre resucitó a Jesucristo de los muertos. Así que el Señor esperó que el Padre le resucitara. Y lo sorprendente, esto es sorprendente, que Jesús no se resucitara a sí mismo, sino que fuera el Padre quien le resucitó. Y esto no fue porque Jesús careciera de poder para haber resucitado él mismo. Ya en los evangelios vemos una y otra vez las distintas manifestaciones de su poder y autoridad, poder sobre los fenómenos de la naturaleza, el viento y el mar le obedecían y a su orden la tempestad se volvía en calma, poder para sanar todo tipo de enfermos, poder y autoridad para echar demonios, poder para resucitar muertos. El hecho de que no actuase en su propio poder para resucitar, sino que esperase que Dios le resucitase, nos habla de esa sujeción, esa obediencia y de que descansaba en la absoluta confianza de que el Padre le levantaría de los muertos para la gloria del Padre. Y confió en él porque le conocía como nadie. Jamás le podemos conocer y sabía de su fidelidad. De nuevo aquí encontramos un ejemplo para nosotros bárbaro, tremendo, ¿no? De dependencia, de confianza, de saber que Dios nos va a ayudar en todo, que podemos esperar en Él, que no tenemos que ir con nuestras iniciativas, que ahora hago, ahora voy, ahora vengo. Somos siervos del Señor y esperamos que Él nos guíe y hace sus obras, ¿verdad? Y Él nos ayudará, Él nos salvará. Y
esta dependencia del Cristo hacia el Padre en su resurrección había sido profetizada muchos siglos antes por el rey David en el Salmo 16. Sus palabras revelan lo que había en el corazón de Jesús al enfrentar la muerte que le esperaba, así como su decisión de depender de manera absoluta del Padre. Este texto también nos muestra cuál era la oración de Jesús al Padre, expresándole su confianza en Él. Y leemos en el Salmo 16, que también se repite en el Nuevo Testamento. Veía al Señor siempre, en el 26-25, veía al Señor siempre delante de mí. Es la voz del Hijo, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea que experimente corrupción, que su cuerpo, el cuerpo muerto de Jesucristo, llegase al estado de podredumbre, ¿no? A que toda persona cuando morimos, cuando muere, llega, ¿verdad? Y el tercer punto de lo que quiero compartiros es la humillación de Jesús reflejada en su obediencia y dependencia del Padre, especialmente en estos momentos de su pasión. Y vamos a meditar en ello, en esta humillación voluntaria. Y quiero meditar dos cositas. Una es cómo Jesús dependía del Padre mientras su ser agonizaba pendiendo en la cruz, y leemos en Mateo 27 a partir del versículo 39. Dice así la palabra del Señor, que los que pasaban le injuriaban, es decir, que le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, es decir, burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Impresiona la imagen del Hijo, nos la podemos imaginar en agonía, en terrible agonía, pendiendo de la cruz, sangrando, derramando esa sangre que es perdón de nuestros pecados en obediencia al Padre. Y mientras los que pasaban le tentaban a salvarse a sí mismo, cosa que podía haber hecho. Y él, no oímos aquí ninguna de sus palabras, se callaba. Y en medio de su terrible padecimiento permanecía esperando y confiando en el Padre, que le había prometido ya en Isaías resucitarle y exaltarle tras su muerte. Dice en Isaías 52, cuando hayan puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá por largos días, que habla de resurrección, expiación de muerte. Y en el versículo 13, aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y quiero ahora reflexionar en otro momento, y es Jesús cuando ya estaba muerto. Dios podía haber determinado que cuando Jesús ya murió, él salió, encomendó su espíritu en las manos de Dios, dijo: consumado es. Podía haber determinado que Jesús resucitase ya de manera inmediata y gloriosa, y una vez que los soldados le habían comprobado que estaba muerto cuando le clavaron la lanza, le habían abrido en el costado, salió sangre y agua, podrían ya Jesús haber milagrosamente resucitado, ¿verdad? Inmediatamente, pero no. Dios había dispuesto que el Cristo tenía que ser sepultado. De su sepultura hablan los 4 evangelios. La humillación del Señor aún no había concluido. Así que cuando Jesús expiró, el cuerpo que el Padre le había dado para que fuera inmolado, para que fuera muerto en sacrificio, ese cuerpo que le había provisto pendía, muerto ya, de la cruz. Ahora, ahí estaba el cuerpo. ¿Qué solía pasar con aquellos cuerpos? Pues bueno, con los cuerpos de los crucificados. Quedaban a la merced de la voluntad de un gobernante pagano. Ahí estaba Pilatos, ¿verdad? Pilato. Y si no, lo que solía pasar, a merced de las aves carroñeras. Y expuesto a que comenzase en él el proceso de la descomposición.
en este paso final de la vida terrenal del Hijo de Dios, antes de su resurrección, su cuerpo permanecía inerte. Estaba pues dispuesto para él que ya no hiciese nada Jesús por su propio cuerpo, a favor de su propio cuerpo, sino que lo abandonase en las manos del Padre, entregándoselo completamente. Pero vamos a recordar las palabras que acabamos de leer de Jesús en el Salmo 16, expresando la absoluta confianza y descanso que el Hijo iba a tener en el Padre en el momento de la muerte. Se alegró por tanto mi corazón, Salmo 16, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Otras traducciones dicen, todo mi cuerpo descansa tranquilo, seguro, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y conforme a su confianza, así Dios el Padre obró con su Hijo, poderosamente, y detalle tras detalle, en lo cual vemos una vez más la fidelidad de Dios para los que confían en Él. Voy a comentar ahora, extrayendo de los 4 evangelios, lo que dice acerca de cómo fue sepultado. Y si nos fijamos, cada cosa está reflejando milagros, no cosas como que qué casualidad. Ay, fíjate cómo sucedió esto, no. Era la mano de Dios detalle tras detalle, siendo fiel a lo que había profetizado por su Hijo. Lo primero es que movió a los judíos para que rogasen a Pilato que los cuerpos de los crucificados no se quedasen en la cruz por causa del día de reposo, porque para ellos era el día de reposo, entonces que fuesen quitados de allí. Así que eso ya fue una de las primeras cosas. Y determinó que Jesús muriese antes de que los soldados romanos le quebrasen las piernas, que era lo que solían hacer para acelerar la muerte. Y era necesario que fuese así, que muriese antes, para que se cumpliese otra profecía en la que seguro el Cristo, Jesús, estaba esperando, que era que Él guardará, Salmo 34, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Era necesario que cada una de las palabras que estaban profetizadas acerca de la muerte de Cristo se cumpliese. Hizo otra cosa, invistió de valentía y generosidad al discípulo que disponía del sepulcro idóneo para Jesús, José de Arimatea. Se trataba de un discípulo rico que hasta aquellos momentos había vivido su fe secretamente, porque tenía miedo de los judíos. Era miembro del concilio, del concilio de los judíos. Era un hombre que, habiendo sido discípulo secreto, ahora Dios le provee de osadía y valor para dar todos los pasos necesarios a fin de que el Señor fuese sepultado. Y él disponía de un sepulcro justo, que estaba justo donde tenía que estar, un sepulcro nuevo, el idóneo, para Jesucristo. Así que no solo fue este hombre, sino que también movió el corazón de otro hombre para colaborar en la sepultura. Uno que seguramente, como que también había sido discípulo secreto, un hombre que había acudido a Jesús de noche, fariseo, maestro de Israel, principal de entre los judíos. Así que 2 hombres muy relevantes, esos fueron a los que Dios movió, porque Dios no nos da espíritu de timidez, de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y este era Nicodemo. Así que les llenó de coraje el corazón a estos 2 discípulos secretos para que ya no secretamente, sino públicamente, con valor, tomaran el cuerpo de Jesús y pidieran el tomarlo para darle sepultura. Así que dispuso a sí mismo el corazón de estos hombres para que antes de ponerle en el sepulcro, cuidadosa y amorosamente, prepararan y lavaran el cuerpo torturado del Señor antes de envolverle en los lienzos, porque esa era la manera, la costumbre de sepultar que tenían los judíos. Primero lavar el cuerpo y después envolverle en los lienzos. Y como parte de su humillación, nos imagináis al Cristo, el cuerpo del Cristo, ¿no? Que su espíritu estuviera con el Señor, pero su cuerpo que iba a ser resucitado, ¿no? En manos de estos 2 hombres. Y permitió al Señor, como parte de su humillación, este amoroso servicio de estos discípulos sobre su cuerpo inerte. El cuerpo santo del Hijo de Dios en las manos de esos 2 hombres mortales, como tú y como yo, que hemos pecado, pero que le amaban.
Y al meditar en estas cosas no podemos más que exclamar una y otra vez, pues qué maravilloso es nuestro Señor, ¿verdad? Qué ejemplo nos da, qué ejemplo de humillación, de confianza en el Padre, de amor, y qué admirable fidelidad de Dios, que sabemos que luego le resucitó y le exaltó hasta lo sumo. Así que en Filipenses sigue diciendo en el versículo 9, Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Nosotros tenemos la oportunidad de que vivimos en la iglesia, nos hemos oído de Jesucristo, de entregar nuestras vidas, de que esto sean palabras, si no has entregado tu vida, que la entregues a Dios y que nos consagremos a Dios. Meditar en estas cosas es para que doblemos nuestra rodilla. Un día toda la humanidad la va a tener que doblar ante Él, el que ha querido y el que no ha querido. Pero nosotros lo podemos hacer voluntariamente y doblar las rodillas habla de sumisión, de dependencia, de obediencia, de perder nuestra vida para vivirla para Él, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, pero nosotros lo podemos hacer ya. Y decir que es el Señor, que decir no son palabras, porque el Señor dice, no todo lo que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es que de verdad yo he decidido, tú has decidido que vas a obedecer su palabra, que su palabra va a ser tu guía, que lo que Él dice, el Señor nos habla y nos manda en su palabra, tú con el poder de tu Espíritu Santo lo quieres seguir y obedecer. Y todo esto para la gloria de Dios. Estas vidas rendidas, nuestras vidas ya rodillas dobladas ante Él, pues que están ya confesando que Jesucristo es el Señor, glorifica al Padre. Así que al meditar lo que la Escritura revela acerca de esta incomparable obra salvadora del Señor, deberíamos prorrumpir en alabanza y adoración a Él, como uno más de los millones de seres que le glorifican y le glorificarán eternamente en el cielo. Y acabamos leyendo juntos en Apocalipsis 5, y de alguna manera, cuando en esta tierra estamos glorificando al Señor, cuando estamos obedeciéndole, entregándonos a Él, alabándole, dándole gratitud, sirviéndole, nos estamos subiendo a un mundo espiritual que no vemos, pero que está ahí en el cielo, y desde la tierra estamos en comunión, como un hilo que nos une con lo que sucede allí. Y uniéndonos a esta adoración que vamos a leer, Apocalipsis 5, desde el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Y nosotros con esta adoración, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por tu obra, por nosotros. Señor, te bendecimos y te adoramos y te rogamos que nos des entendimiento para que cada vez más entendamos en profundidad qué grande ha sido tu obra y cuán grande es nuestro pecado, y que entendiendo nuestro amor hacia ti crezca de una manera exponencial, Señor, y te entreguemos sin reservas nuestra vida y vivamos no para ser meramente evangélicos, sino para vivir para ti, para vivir como hijos de Dios que te imitan, que llevan tu olor fragante allí donde van, hijos de Dios que quieren vivir para agradarte, para servirte con todas las cosas que hacen y que hacemos a lo largo del día, hijos de Dios que te dan continuamente gratitud, que viven en alabanza y adoración, y dándote a ti la honra y la gloria porque eres digno. Ayúdanos, Señor, que haya ese sentir, ese querer en nosotros y el amarte con todo nuestro ser, y ese sentir
de que haya también en nosotros un carácter como el tuyo, de ser siervos, obedientes al Padre, de servir los unos a los otros, de parecernos a ti. Sea a ti toda la gloria, sea a ti la alabanza, sea a ti la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tu poder.